Y dice así la santa palabra del Señor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Hasta ahí la lectura de la santa palabra del Señor. Que Dios añada bendición a su palabra, y todos ustedes pueden sentarse. Estamos frente a un acontecimiento de una importancia a nivel mayúscula. ¿Ustedes entienden eso? No es solamente importante, sino súper, requete abundantemente importante. Importante para nuestro Señor Jesús de Nazaret, importante para los 3 discípulos que fueron escogidos para ver esa gloriosa visión, e importante para cada uno de nosotros los que somos seguidores de Jesús. La importancia de este hecho se puede notar ya que en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se registra este acontecimiento. Ya eso indica que no es importante, sino es más que importante. Y cada uno deberíamos leer este acontecimiento tanto en el Evangelio de Mateo como de Marcos como de Lucas, porque cada uno de ellos tiene un detalle específico que nos dan a nosotros una completa luz de todo este acontecimiento. La importancia continúa registrándose, ya que aquí aparecen 2 de los 3 discípulos que cuando escriben, ellos resaltan este acontecimiento. Uno de ellos es el apóstol Juan, ahí estaba. Juan, en su Evangelio, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne. Se está refiriendo a Jesús, Dios con nosotros, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras que escribió Juan en este evangelio se relacionan directamente con la gran transfiguración que él vio, porque está hablando de que él vio la gloria, y dice gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Porque él oyó una voz en las nubes que salía diciendo: este es mi Hijo amado, a él oí. O también, como se registra en otra parte: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él
hoy. Entonces, ya Juan, que vio cara a cara esa visión, él está registrando, empezando el Evangelio, está registrando este acontecimiento. Acuérdense que el otro es el apóstol San Pedro, porque dice que el Señor escogió a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan. Juan lo registra en el Evangelio y el apóstol San Pedro también lo registra en el capítulo, en la segunda epístola que él escribió, en el capítulo 1, verso 16, que dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso está bueno aquí, siguiendo fábulas artificiosas, como fue en el caso de la religión de los griegos. La religión de los griegos está basada, toda su argumentación, toda su historia, todo su escrito, en fábulas. Cosas que se dicen que se vieron, pero no tienen prueba alguna. Son fábulas, son cosas inventadas por el hombre. Son producto de la imaginación o un plato de frijoles. Pero dice él, este evangelio no está basada en fábulas. Y continúa diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que aquí él está dando testimonio, que es un testigo fiel del gran acontecimiento que ocurrió frente a sus ojos cuando Jesús se transfiguró. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, Juan y Pedro testifican que son testigos oculares de esto, que no es una fábula, que fue una transfiguración real, que la vivieron en carne propia. Así que ellos le dieron importancia a eso, no lo dejaron pasar por alto. Tantas cosas que Jesús dijo y hizo y tantos milagros que ocurrieron, ellos que fueron escogidos por Jesús para contemplar la transfiguración, ellos dieron testimonio de este acontecimiento. Y por eso digo yo, el hecho de que esté registrado 3 veces en los 3 evangelios, de que dos de los 3 testigos oculares lo resaltan en su escritura, doy por hecho de que este acontecimiento tiene una importancia más de lo normal. Que como dije al principio, no es importante, sino es más que importante, la cual nosotros, cada uno de los creyentes y seguidores de Jesús, debemos tomar muy en cuenta. Quizás usted ha pasado por alto este acontecimiento, quizás el pastor ha tenido el honor de predicarle sobre este hecho y quizás usted no ha tomado muy en cuenta la importancia que tiene para nosotros, pero hoy es un día para que cambiemos y le demos una importancia, resalte en su Biblia, lea la transfiguración y subrayelo, todos los versículos que aquí se están dando y que posiblemente se den más adelante,
resáltelo. No se conforme con solamente comer lo que hoy va a escuchar, sino vaya a su casa y estudie, haga notas, escriba, oiga más y más, porque esto no es cualquier cosa. Esto no es simplemente un milagro que Jesús sanó y le dio vista a los ciegos. No, esto es algo muy trascendental y muy importante para la vida de todo creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, nosotros vamos a resaltar en esta hora varios temas, o sea que traigo un buffet donde va a haber de todo, carne de porqui, carne de chiqui, carne de res y verduras, frutas y caldos de todo. Pues aquí esto es un buffet porque aquí no estoy acostumbrado a eso, pero ni modo. Estamos obligados a hablar de muchos temas. Entonces, ya hablamos acerca de la importancia de este acontecimiento. Lo segundo que voy a decir es lo que precede a este acontecimiento. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué acción hicieron Jesús y estos 3 discípulos antes de la transfiguración? Y lo que ahí dice es que ellos fueron al monte a orar. El monte, algunos le dan ya el nombre de la ubicación, pero no vale el caso decirlo. Sí, lo que dice el apóstol Pedro, que lo llama el Monte Santo, que no había otra cosa más que decirle a ese monte donde ocurrió eso, sino un monte santo, porque no es cualquier cosa. En el reino de los cielos, en tantos milagros, no es cualquier cosa lo que ahí ocurrió. Pero lo que ellos primero hicieron al subir a ese monte fue a orar con Jesús. Y eso es lo que yo quiero resaltar en el día de hoy. Que conozcamos y entendamos de una vez por todas que en la oración hay poder. Y nosotros muchas veces sabemos que en la oración hay poder y sin embargo no la practicamos. No nos aprovechamos de ese gran recurso que nuestro Padre Celestial nos dio a nosotros los creyentes. El poder de la oración lo hemos descubierto muchos de nosotros, sin embargo lo hemos pasado por alto. Hemos sido indiferentes y muchos de nosotros a estas alturas ya ni oramos, ni para la comida. A darle gracias a Dios. Pero por eso estamos como estamos. Al nosotros ser indiferentes a la oración en nuestra vida no pasa nada. Pero cuando rectificamos, porque como dice el dicho, de humanos es el errar, pero de sabios es rectificar. Entonces seamos sabios, rectifiquemos y empecemos a orar, porque después que nosotros oremos, entonces es donde vamos a ver cosas en nuestra vida sobrenatural. Vamos a ver frente a nosotros sobrenatural. Jesús y estos 3 discípulos fueron al monte a orar. Después de la oración fue que ocurrió este acontecimiento, que los ojos de estos 3 discípulos les fueron abiertos. Y al ser abiertos, entraron al mundo espiritual, al mundo más allá de lo natural. ¿Ustedes se acuerdan? Elías y sus sirvientes cuando fueron sitiados por el ejército de Siria, que el profeta oró para que los ojos del siervo fuesen abiertos, y al ser abiertos se dio cuenta que eran mucho más los que estaban a favor del profeta que los que estaban en contra del profeta. Ese es el mundo espiritual que nuestros ojos carnales no pueden ver, no lo pueden percibir, aunque tengamos el telescopio que tiene capacidad para mirar las estrellas, pero no tiene la capacidad para ver el mundo espiritual. Eso solo se obtiene a través de la oración. Cuando hay oración que precede a nuestras vidas, después de la oración hay milagros, hay cosas sobrenatural, hay cosas que usted mismo después que la vea ni siquiera la cree. Y esto es posible, no puede ser. Es que la oración, en la oración hay poder. La oración
cambia las cosas. Si usted quiere ver algo extraordinario en su vida, póngase a orar más de lo que está acostumbrado. Como dice un cántico muy antiguo que ya ni se oye en las iglesias, dice: cuéntaselo todo a Dios en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo al Señor en oración. Es una cosa que ahorita ni me acuerdo el himno, pero si yo lo hubiese acordado todo, estoy seguro que usted le hubiese encontrado las letras poéticas de ese himno acerca de cuéntaselo todo a Dios en oración. Hable con Dios, acérquese a Él a través de la oración, que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él y va a ocurrir el milagro de que el rostro y la gloria de Dios se refleja en su vida. Porque eso pasó con Moisés. Moisés se acercó a Dios y bajó con su rostro resplandeciente. Aquí Jesús viene y saca de lo común a estos tres hombres, los pone en contacto a Dios, los pone en oración, y ellos entonces entran en ese mundo espiritual de ver la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren que ocurra algo extraordinario en sus vidas, en la mía, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Acudir al recurso que el Señor nos ha dado de ver su gloria y su poder a través de la oración. Mientras más ores, más gloria de Dios va a haber en tu vida. Estuve escuchando yo a un predicador muy famoso en México acerca de por qué Dios eligió a estos tres varones. Y dijo algo muy bonito, pero después terminé yo no creyéndole. Porque él decía acerca de lo especial que eran estos tres hombres. Y en realidad, haciendo un análisis de la vida de estos tres hombres, descubrí que nada bueno tenían, sino tal cerca y siguiendo a Jesús como los demás. Todos los otros seguían a Jesús también. Entonces me puse a ver el currículo o el resumen de Jacob y de Juan, que fueron conocidos por dos cosas muy feas. Fue una cuando ellos llegaron a un pueblo y lo rechazaron. Entonces ellos se le acercaron a Jesús y dice: Señor, danos permiso para pedir que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Y entonces fue donde Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu son. Por eso fueron catalogados como con sobrenombre, hijos de trueno. Eran violentos, ¿no? No se le podía hacer, eran peor que el fósforo, una chispita y se encendían. Entonces, ¿qué virtud se le puede decir? Por esta razón Jesús los buscó a ellos. No, y hay otro acontecimiento. Eran súper ambiciosos, porque se le acercaron a escondidas a Jesús de los demás, e inclusive buscaron como aval a su mamá para decirle al Señor: oye, buscando como influencia y favores: Señor, por favor, cuando estés en tu reino, ponlo a uno a la izquierda y a la otra a la derecha. Y esto, cuando se supo, provocó el disgusto de los demás. Y por eso pues no lo tenían en ese momento a buen haber. ¿Por qué? Porque ellos estaban ambicionando algún puesto superior a los demás. Y por eso entonces se llevaron su buen tasco de regaño de Jesús cuando le dijo: no es a mí el que me corresponde eso. Pero una cosa sí les digo: el que quiera ser mayor entre nosotros tendrá que hacerse el menor y el servidor de todos. Porque así dijo el Señor: yo tengo un ministerio basado en que no he venido a que me sirvan, sino a servir. Todos los demás líderes de este mundo buscan servirse del pueblo, servirse del sistema, pero Jesús vino a servir al pueblo. Entonces ahí está la diferencia, y eso se llevaron ellos ese regaño por estar ambiciando más de lo que... O sea que estos hombres en su expediente no tenían una mancha muy grande, así que no había mérito propio para que Jesús los llevara a ver esa gloria.
El otro es Juan, el otro es Pedro, ese es peor. Ese es peor, que ese acababa de decirle tú, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Y vosotros qué opinan? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y bueno, se llevó un halago de parte del Señor Jesús de que era bienaventurado porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y en una ocasión, días después, cuando sabe que ya a Jesús le toca la hora de su partida, de su muerte, él lo dice a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca. Entonces él, arrogante, dice, no, que esa cosa no te acontezca. Y si todos te dejaren, yo no te dejaré. Y ahí fue donde el Señor le dijo, no, Pedrito, si tú antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Y no lo negó frente a unas autoridades, sino frente a una sirvienta, la sirvienta del sacerdote Caifás, que le dijo 3 veces, tú eres uno de ellos. Y él, no, yo no soy, lo negó. Hasta dice que maldijo el camino. No sé qué mala palabra diría, pero eso dice la Biblia, que maldijo el camino. Sé que Pedro lo negó. Y voy a decir una cosa, eso de negar a Jesús ante los hombres no es cualquier cosa. No es un delito. ¿Cómo era que es un delito mayor que el de los pecados que habla la ley? Usted sabe, no lo vamos a mencionar para ahorrar tiempo. Pero la ley menciona todos los pecados habidos y por haber. Pero el negar a Jesús es mayor pecado que todo eso. Y lo cometió el apóstol Pedro cuando era discípulo. Negó a Jesús. Y se fue a pescar, a ocuparse en los oficios antiguos que antes hacía. Cuando Dios le dijo, desde hoy te haré pescador de hombres. Bueno, después que negó a Jesús y Jesús fue crucificado en el Calvario, se fue al mar, a los oficios antiguos. ¿Qué mérito va a tener ese hombre? Así que, lamentablemente, con ese predicador famoso en México, yo no estuve en ese momento de acuerdo. Yo dije que estos 3 hombres fueron escogidos no por mérito propio, sino por la voluntad de Dios. Que Dios, cuando escoge a alguien, no lo escoge por sus méritos, sino porque a Dios le place elegirnos como nos eligió a nosotros, del barro, de lo vil, de lo más menospreciable de la sociedad. El Señor nos escogió. Eso se llama la elección de Dios y está muy claramente revelado en el capítulo 9 del libro de Romanos. Tarea para todos ustedes, es muy largo y muy profundo. Así que les recomiendo que en sus casas lo lean y lo estudien y lo investiguen, si es posible con oración y ayuno, porque es el tema de lo que es la elección. Dios elige al que Él quiere, para lo que Él quiere. Entonces, así fue la elección de estos 3. Fueron escogidos a la voluntad de Jesús, tú y tú, sin mirar los méritos, porque si Él mira los méritos, jamás lo hubiera buscado, ni mucho menos, ni para eso, ni para discípulo. Asimismo, nosotros hemos sido elegidos para ser salvos. Dios nos escogió del barro cenagoso, del pozo cenagoso. Nos escogió de allá de la inmundicia, del pecado, de la maldad donde nosotros estábamos, nos escogió. Y no porque le caímos simpáticos, ni porque le caímos agradables. Él en su plena soberanía nos eligió para demostrarnos su luz, para demostrarnos su gloria. Y fue cuando nosotros, que estábamos ciegos en el pecado, en el mundo, en la maldad, en la idolatría, en las falsas religiones, se nos fueron abiertos los ojos, empezamos a ver algo que nunca habíamos visto. Empezamos a ver la verdad del Evangelio. Y eso fue entonces lo que yo pienso, por la cual estos 3 hombres fueron escogidos para ver la gloria de Dios. Fueron escogidos a través de la elección soberana de Dios. Igual como fuimos nosotros escogidos en la soberana elección de Dios para que seamos lo que somos
y estemos donde estamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice aquí en donde nosotros leímos de que en su gloria de transfiguración se encontró hablando con dos hombres del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Moisés y otro es Elías. Y hay otra parte en la Escritura, creo que es Lucas, que habla acerca menciona y revela el tema que ellos dos hablaron con Jesús. Por eso es bueno que lo lean en Mateo, que lo lean en Marcos y que lo lean en Lucas, porque cada uno de ellos arroja una luz. Mateo y Marcos habla de que se encontró hablando con dos hombres y señalan los nombres, que es Moisés y Elías. Pero Lucas refleja el tema que hablaron estos dos hombres con Jesús. Y estos dos hombres muy importantes en la aparición de este hecho, porque uno es Moisés, que murió y su cuerpo desapareció para que no hicieran idolatría con él o lo que Dios no quería que hicieran, pues. Pero él es uno de los que representa a los creyentes que murieron. Pero está el otro, que es Elías, que él no conoció la muerte, fue traspuesto en vida a través de unos carros, hombres de a caballo y carros de fuego y su gente de a caballo. Entonces, aquí estamos frente a dos personas, uno que representa a los creyentes que mueren, pero que siguen vivos después de la muerte, porque Moisés estaba vivo hablando con Jesús. Igual como en la historia de Lázaro y el hombre rico, dice que abrió sus ojos y encontró hablando a Lázaro con el padre Abraham. O sea, los muertos que mueren en el Señor no es el fin de su vida. Por el contrario, los muertos en el Señor, cuando mueren, comienza la vida, porque va a ser una vida eterna. Entonces, estaba Jesús hablando con Moisés, que representa a los creyentes que han muerto, que han conocido la muerte, pero está hablando con Elías, que representa a los creyentes que no van a conocer la muerte. Y eso lo revela el apóstol Pablo en Corintios y en Efesios, donde que habrá un acontecimiento en la historia de la humanidad donde se sonará la trompeta, que es la voz de Jesús llamando. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar los ojos. Ahí está entonces esos creyentes representados en estos dos hombres. Los que mueren y resucitan en gloria, y los que estando en vida serán transformados para siempre en gloria. Ahora bien, no dicen amén, hermano, que están ustedes en la lista de uno de los dos, pero están. Gigi Ávila era lo que quería que él estar en la lista de los que se fueran con el Señor sin conocer la muerte. Él quería ese privilegio. No le dieron ese privilegio. Él murió y bueno. Pero yo contar que esté en uno de los dos. ¿Verdad? Que conozca la muerte o que no la conozca, pero que esté ahí en una de esas dos listas. Y denle gloria a Dios porque usted está escrito en una de esas dos listas. Debe alegrarse, debe brincar. Aquí deberían estar corriendo aquí en el templo porque sus nombres están escritos en esas listas. En la lista de los que han de conocer la muerte, pero que han de resucitar en vida nueva, o de los que han de ser transformados en gloria, estando en vida, a sonar la trompeta. Bueno, Lucas dice el tema. Ellos hablaban con Jesús de su partida. Cuando habla de su partida, estaba hablando desde que Jesús iba a ser llevado a la cruz del Calvario, y donde iba a ser desfigurado, donde iba a ser
destrozado, iba a ser mutilado, y bueno, eso sin tener culpa alguna, ¿ve? Y luego habla de su partida, tiene que ver con ese sacrificio, donde él dice en la cruz, consumado es. Consumado es, lo que vine a hacer ya lo terminé. Consumado es. Luego tiene que ver con la resurrección al tercer día, donde se dio a conocer a más de 500 personas. Y luego al final, cuando él es subido arriba en gloria. Entonces, su partida tiene que ver con todo ese periodo y que así como se preveyó que sucediera, así sucedió. Y por eso tenemos a Jesús, el Cordero de Dios, a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, hay algo que es el centro de esta enseñanza, que en ese milagro de la transfiguración, dice que las vestiduras de ellos se hicieron muy blancas. Marcos da un detalle muy interesante, porque Marcos dice que sus vestiduras se hicieron muy, pero muy blancas, con un blanco sumamente especial, donde él dice que no hay un lavador con todos los elementos conocidos como el cloro o la lejía, que pudiese producir un blanco tan blanco como el blanco de los vestidos de estos hombres que estaban con Jesús. Tanto los vestidos de Jesús como los que estaban hablando con Jesús. Esto no tenemos que pasarlo por alto, porque el vestido de Jesús representa su santidad, ya que él, según la ley, fue tentado en todo. Pero dice la Biblia que aunque fue tentado en todo, no cometió pecado. Entonces esas vestiduras blancas de nuestro Señor, ahí en la transfiguración, representa su santidad. Esa palabra santidad se puede sustituir por la palabra justicia, porque Jesús, desde que nació hasta que murió, cumplió con toda la ley. No hubo ni una palabra que él no hay una palabra en la ley que Jesús no la cumplió. Toda la ley se cumplió en Jesús, o mejor dicho, Jesús cumplió con toda la ley. Y según la ley, la santidad se reflejaba en cumplir conforme a todo lo que ahí está escrito. El hombre que fuese capaz de cumplir con toda la ley, esa persona está santa ante el juicio de Dios. Y Jesús en sus vestiduras blancas refleja su santidad y su justicia. ¿No se alegran por esto? Que estamos alabando y glorificando a un Dios puro. ¿Ah? Los budistas adoran a un hombre imperfecto. Los mahometanos siguen a un hombre imperfecto. Los cristianos seguimos a un hombre perfecto. Ahí está la diferencia en nuestra fe a las demás religiones del mundo habida y por haber, sin dejar ninguna en este círculo, habidas y por haber. Todos los líderes, todos los dioses de todas las demás religiones habidas y por haber no tienen el privilegio y el honor que tenemos nosotros los cristianos de seguir a un hombre perfecto, que no cometió pecado, que aunque fue tentado en todo, no hubo engaño en su boca. Eso refleja el vestido blanco de Jesús, su santidad. Ahora bien, si eso es bueno, más bueno es lo que viene. Porque ese vestido blanco
nosotros los creyentes, seguidores de Jesús, también podemos ser vestidos. Podemos tener esa vestidura blanca. Si usted se va en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, a ver si lo podemos leer textualmente, verso 9, dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué cosa? De ropas blancas y con palmas en la mano. Así que aquí estamos viendo una multitud incontable que nosotros ya sabemos que representa a nosotros la iglesia. La iglesia está formada de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Y Juan tuvo el privilegio de ver la iglesia, y lo vio vestidos con vestiduras blancas como Jesús. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús, usted tiene los mismos vestidos que Jesús, cuando usted ni tantito así se parece a Jesús? Porque de pecadores nosotros estamos cansados de hacer. Somos los más grandes pecadores de todos los pecadores. Pablo dice que era el pecador mayor de todos los pecadores, y él fue salvo. Y él está ante la presencia del Señor con esas vestiduras blancas, ahí en esa multitud, donde está usted y donde estoy yo. Estamos vestidos de vestiduras blancas. ¿Por qué? Por el mérito de Jesús. Porque Jesús cumplió la ley por nosotros. Y al Jesús cumplir la ley por nosotros y nosotros confiar en su justicia y en su sacrificio, entonces nosotros tenemos derecho a ser vestidos con esas vestiduras blancas y ser hallados sin manchas, sin arrugas, sin contaminación ante la justicia de Dios. Así que nosotros estamos aquí en esta multitud vestidos de vestiduras blancas porque nosotros nos hemos entrado en la cobertura de la justicia de Jesús. ¿Cuál es nuestra cobertura? Nuestra cobertura se llama Jesús de Nazaret, el justo. Entonces, en su justicia, usted y yo somos salvos. Así que estas vestiduras blancas, nosotros tenemos que permanecer en ellas, en nuestra confianza en Jesús. Pablo dice que si confesamos nuestros pecados, ese es Juan o Santiago, uno de los dos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado. Nosotros somos hallados sin pecado, solo por confiar y confesar con nuestros labios que Jesús murió y resucitó entre los muertos, y que Él es nuestra justicia y es nuestro Salvador. Así que con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Así que pues esta es la gran revelación que nosotros podemos adquirir de esta transfiguración que el Señor hizo frente a estos tres de sus discípulos, los cuales le dieron una gran importancia y que usted y yo debemos darle también importancia. Apenas hemos tenido como una revelación por encimita, pero hay mucho más que usted debe descubrirla y que usted debe conocerla y que debe recibirla a través, como yo lo dije,
de una vida de oración, porque a mayor oración, mayor revelación, a mayor oración, mayor milagros. Así que mi consejo para todos ustedes en el día de hoy es que no descuiden el gran recurso que el Señor nos ha dado, que es el recurso de la oración, para que a través después de la oración podamos nosotros conocer los misterios de Dios. ¿No se acuerda que nos le dice la Biblia, clama a mí y cosas grandes y difíciles que tú no conoces te las daré a revelar? Así que no es cosa de estar súper dotado, sino de estar súper concentrado, consagrado a la presencia del Señor a través de la oración. Que después de la oración vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Bueno, que el Señor Jesucristo me lo bendiga, que la paz de Dios gobierne en cada uno de vuestros corazones, y gracias por la invitación, y no se olviden de orar por su siervo para que el Señor me dé salud y larga vida. Dios te bendiga.